Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día martes 12 de junio. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este día, que es una mañana muy fría, amén, con una temperatura muy baja, así que abríguese, hermanos amados. Si va a salir a la calle, abríguese bien. Amén. Eh, Agradecemos a nuestro Dios porque este es el día que Dios nos ha dado, un nuevo día, el cual, como dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas. Estaremos ahí adorando a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Núñez. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Núñez. También a nuestra hermana Carmen Varas. Amén. Dios le bendiga grandemente a nuestras hermanas que muy temprano, ¿cierto?, están acompañándonos en nuestro programa conversando las Escrituras. El día de ayer concluimos con la carta a los Corintios, hermanos amados, una carta muy rica en conocimiento, muy rica, hermanos amados, en cuanto al ordenamiento de las cosas del Señor y que nos han brindado, nos han aumentado un poco más el conocimiento con respecto a la voluntad de nuestro Dios y también a conocerle un poco más. Bueno, la segunda epístola de los Corintios dice, probablemente la segunda carta de Pablo a los Corintios que tenemos en nuestra Biblia es la tercera o la cuarta que les escribió. Fue escrita poco después de Primera de Corintios. En ella les pide que restauren al hermano que habían disciplinado. ¿Se acuerda de ese hermano que había caído en pecado? Bueno, ya lo había caído en disciplina. Ahora le toca la segunda fase, que es la restauración. Tema mencionado en la primera carta, dado que éste ya se había arrepentido. ¿Mm? El apóstol se alegra porque su carta anterior había causado el efecto deseado. Los había confrontado y entristecido para que cambiaran su manera de vivir. Amén. El objetivo principal es informarles que se regocijaba porque la mayoría aceptaba su ministerio, pedirles un donativo para los necesitados de la iglesia en Jerusalén y defender su ministerio apostólico ante una minoría de corintios que se oponía a su autoridad. La carta contiene 4 verdades teológicas importantes. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y este es el misterio que nos ha dado la reconciliación. El misterio en Cristo incluye su sufrimiento y victoria. Servir al Señor implica ocuparse de las necesidades de las personas y los líderes del ministerio necesitan el respaldo y la confianza de aquellos a quienes sirven. ¿Mm? Dios bendiga a nuestro hermano Camilo Martínez. Amén. Bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, 2 Corintios capítulo 1, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está donde en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Gracias, mi hermano Milo. Dios le bendiga a usted también. Camilo, perdón. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nos fijamos un poco en la salutación, el saludo que Pablo hace, ¿cierto?, a la iglesia, no en una manera arrogante, hermanos amados, sino en una manera de convencer a aquellos que iban a oír, ¿cierto?, la carta. Recalca aquí y confirma o afirma que él es apóstol de Jesucristo y no por la voluntad humana. Amén, como hoy día sucede. Hay muchos hombres que están elegidos por la voluntad humana, pero aquí está confirmado el ministerio de Pablo, el ministerio apostólico que él tiene, y él, cuando escribe, recalca su autoridad, y es un hecho, no lo está haciendo con una forma soberbia ni arrogante,
sino porque era necesario. Recuerde que en Corintio Pablo tenía mucha oposición. Habían muchos creyentes, Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, que se oponían a su ministerio y desconocían la, la autoridad que él tenía. ¿M? Eh, por ahí la escritura dice que debemos probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Pero ahora, ¿cómo probamos los espíritus? Bueno, eh, el Señor dijo que el árbol se conoce por su fruto. ¿M? Entonces, usted tiene que ver si su pastor está cumpliendo su ministerio, si realmente es un pastor, es un ungido de Dios. Ahí nosotros sabemos si realmente es un ungido o no, porque él dice, bueno, ¿y a esto quién lo eligió? Y esto, sí, a veces hay menciones humanas. ¿M? Y usted mira, pero pastor, siempre el hombre que elige al hombre, sí, amén, amén, eso es una realidad. Pero después en el camino se va viendo, ¿cierto?, el comportamiento de aquel hombre elegido, si realmente fue Dios el que lo eligió, por cierto, influyendo en aquel que lo, lo designó en ese cargo. No sé si me explico bien. Amén. Entonces Pablo recalca esto porque ciertamente nosotros podemos ver por la misma escritura, nosotros no conocimos a Pablo, ¿verdad? Pero sí podemos ver en el libro de Hechos que Pablo ciertamente era un hombre muy honesto, después de haberse convertido a Cristo. Un hombre perseguidor, un hombre que perseguía a la iglesia. ¿M? Y al convertirse, Pablo es transformado al 100%. Entonces la razón de aquello, hermanos amados, es que Pablo recalca que él es apóstol de Jesucristo y por voluntad de Dios. Amén. La mayoría de sus cartas, Pablo empieza el saludo de esta manera. ¿M? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Es como un juego de palabras. Amén. Ahora, aquí hay otra razón, hermanos amados, eh, que por ejemplo, cuando nosotros, por qué debemos ser probados? ¿Por qué de repente estamos metidos, ¿cierto?, en angustia? Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán, en angustia, en dificultades. Y yo estoy hablando de los hijos, amén, de aquellos que son hijos de Dios, que Dios los mete, ¿cierto?, ahí en el fuego de prueba. Dice que cuando dice Juan anunciando de Cristo, dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego es la prueba, amén, que usted y yo tenemos que pasar. Ese es el fuego. Otros lo interpretan de otra manera, lo interpretan como el fervor. Pero bueno, Santiago dice claramente que nosotros no debemos asombrarnos del fuego de prueba que nos ha venido, sobrevenido. Amén. Entonces, hermanos, amados, eh, el motivo, el motivo de que nosotros somos probados, somos angustiados muchas veces, es para que también nosotros podamos consolar a otros. Y esto es lo que Pablo dice. Dice, con el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a quienes, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ve? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades, verdad? Y Dios nos ha consolado, Dios nos ha dado, hermanos, ese consuelo. Entonces hoy día nosotros, a través de ese consuelo, de esa fortaleza que hemos recibido de parte del Señor, cuando hemos estado atribulados, podemos consolar a otros. Amén. Tenemos la experiencia, Dios nos hace pasar por esa experiencia para que podamos nosotros consolar a otros. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Saavedra. Amén. Dios le bendiga mucho. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Dije que era necesario que nosotros pasemos por tribulaciones. No estoy hablando de la gran tribulación, ojo con esto. Estoy hablando de tribulaciones, ¿cierto? Angustias, aflicciones, ¿cierto?
para ser formados como creyentes. Ahora, ¿por qué? Cristo también fue afligido. Dice que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, ¿qué se consigue con la aflicción? ¿Cuál es el fruto? Amén, gracias hermano. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? El fruto de la aflicción es que yo voy a comparar lo que tengo de Dios cuando yo esté pasando por la aflicción. Cuando estoy holgado, difícilmente yo podré valorizar lo que Dios me ha entregado, la salvación, por ejemplo. Porque nosotros humanamente, yo lo dije tiempo atrás, cuando somos bautizados somos perdonados de todos nuestros pecados, pero queda el pecado remanente en nosotros. Ese pecado remanente, el que va a operar hasta la tumba. Y por eso que es la necesidad de que Dios coloque el Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo va a combatir contra esta carne. Entonces, cuando nosotros somos afligidos, gracias hermana Carmen, cuando nosotros somos afligidos, vamos a poder meditar. Ciertamente como Job, un varón, dice que era temeroso, recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Si usted se fija en el libro de Job, las primeras riquezas de Job que se anuncian no son las terrenales, son las espirituales. ¿Mm? Y después viene, enumera, ¿cierto?, los caballos, los camellos, las vacas, todo lo que tenía materialmente. A Job le fue quitado todo. Job entendió, ¿verdad? Y dijo, desnudo vine a esta tierra y desnudo he de tornar. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces, cuando entramos en aflicción, hermanos amados, es necesario. Es algo también disciplinario. Porque cuando usted y yo estamos en aflicción, no pensamos en el pecado, pensamos en nuestra aflicción. Y es como decía un hombre, ciertamente usted va a ver, por ejemplo, un hombre que está postrado, por ejemplo, con una enfermedad y que ya no puede comer nada. Usted le va a llevar un pastel y el hombre no quiere pastel. Porque es tanta su aflicción en su enfermedad que el hombre lo único que anhela es su sanidad. Lo único que anhela. Entonces, ahí es donde, por eso que también el hombre, en el hombre inconverso, o la mujer inconversa, el salmista Moisés dice que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y le dice, convertidos hijos del hombre. Por eso aquí hay una diferencia entre la persona que es del mundo, o sea, que está en el mundo, y la persona que es hijo de Dios. El hombre de Dios es probado y el del mundo es quebrantado. ¿Para qué? Para que busque a Dios. Y el Hijo de Dios es para que permanezca en Dios y no se aparte. Y también vaya teniendo un crecimiento. Por eso que Pablo, hermanos amados, comienza esta segunda carta hablando a los Corintios. Recuerde que ya el día de ayer concluimos con la carta de Primera Corintios, donde pudimos ver muchas cosas enriquecedoras. Por eso que es importante hacer un seguimiento a las cartas para que podamos entender y comprender, hermanos, lo que Dios quiere enseñar. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Ves? Todos los creyentes vamos a pasar por esto. No hay ninguno que va a ser eximido. Entonces, por tanto, cuando usted esté siendo probado y el diablo venga y le susurre a su oído que Dios es injusto, no hay injusticia en Dios, ni tampoco hay sombra de variación, porque Dios es justo. Es necesario que usted y yo seamos probados. Amén. Es necesario. Y las aflicciones, tenemos que pasar por aflicciones porque ¿cómo vamos a entender al otro que sufre si nosotros no sufrimos? Por eso es que Dios se hizo hombre. Él gustó nuestra naturaleza. Por eso es que Pablo por ahí dice que Él nos entiende en todo. Porque Él ya vivió nuestra naturaleza. Dios no había vivido nuestra naturaleza. Dios era un Dios espíritu que estaba de lejos.
Pero cuando Él se colocó en nuestra carne, pero sin pecado, Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Sintió sed, sintió hambre, sintió calor, sintió frío, el frío que estamos sintiendo tal vez en esta mañana. Él también lo sintió. Sintió el sufrimiento, el escarnio, la burla, la envidia, la arrogancia de los hombres en contra de Él. Él no la tuvo, porque Él no conoció pecado, porque Él es perfecto, pero sí vivió nuestra naturaleza. Por eso dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, o sea, fue sujeto en todo. Y esto es lo que nosotros, hermanos, debemos entender claramente cómo se pasa la hora. Dije luego, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se acuerda del naufragio que aparece ahí en el libro de Hechos también? Pablo aquí lo está recordando. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también a vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Eh, en esa aflicción de cual Pablo habla, ¿cierto? Que le ocurrió ahí en el mar, ¿verdad? Donde estuvieron en peligro de perder su muerte. El Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Resalta una cosa, hermanos amados, que dice que tuvimos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. El Hijo de Dios es probado de tal manera que es como lo que dice Pablo en una de sus argumentaciones, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que me resta vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la idea de la aflicción? ¿Cuál es la idea de la prueba? Nuevamente volvemos de estos 11 versículos, lo que Pablo nos está tratando de hacer entender por medio de la Escritura. Que muera el yo, el hombre exterior, el hombre de la carne, el hombre que todo lo puede, el hombre autosuficiente. Hoy día hay gente que es tan autosuficiente que termina con una depresión, termina, hermanos, con un estrés, hoy día, con esta, como se le ha determinado, ¿cierto?, a estas enfermedades, porque quieren hacerlo todo, pero ciertamente nosotros somos limitados. Debemos, hermanos, y ese es el propósito también de la prueba, que nosotros entendamos, como dijo el salmista David, hazme entender cuán frágil soy. Enséñame a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Porque nosotros somos frágiles, somos fuertes en Cristo, no en nosotros. Entonces, la idea de la supermamá o del superpapá, de que, no, hermano, llega un momento que, a ver, por ejemplo, hoy día la ideología esa, de ser el superpapá, la supermamá. Y el papá o la mamá le empieza a dar de todo, le dijo todo lo que pide. Y por lo general son las cosas económicas, porque ni siquiera es algo sentimental. Estamos comparando la sociedad de hoy día. Entonces le da tantas cosas que al final cuando le llega la cuenta de la tarjetita, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Por qué? Porque se creyó autosuficiente. Dios quiere que seamos sobrios, que reconozcamos nuestra naturaleza, lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que podemos o no podemos alcanzar. Por eso que todas las cosas las debemos hacer en Dios, no en nosotros. Nuestras decisiones hoy día, para que sean certeras, deben ser en Dios. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Por eso que la Escritura, hermanos amados, en general, nos enseña
el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios con los contrastes de la vida. Hay muchos creyentes que lamentablemente hoy día viven una vida irreal, apoyado en sí mismo. No, si yo puedo. Es una filosofía, es una lógica filosófica. Y de hecho, bueno, la sociedad se ha encargado de meterle esto en la cabeza. Y por eso que Pablo nuevamente acude a los argumentos escriturales para poder convencer a los corintios, hermanos amados, de su mentalidad. Usted examínese, ¿verdad? Su vida. Ha querido adquirir cosas. Y usted no ha podido. ¿Y cómo ha quedado? Al final, algunos en el psiquiatra. Y algunos optan por otra cosa. Y no me diga usted que no se le ha pasado por la mente. Cuando está agobiado, cuando está abrumado, quitarse la vida. Ahora, cuando vienen estos problemas, estas aflicciones, nosotros como hombres, ¿cierto? Estoy hablando como hombres, tendemos, hermanos amados, a culpar a quién. ¿A quién culpamos? Lo examinamos nosotros y decimos, pucha, la embarré, hice mal, debería haber aceptado este consejo. No, echamos la culpa a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a alguien le raptan un hijo, descuido. La culpa fue de Dios o el descuido de ella. Entonces, por eso, hermanos amados, es importante tener a Dios en nuestras vidas. Es importante. ¿Por qué? Porque de Él emana la sabiduría, de Él emana entendimiento. Y esto es lo que Pablo le está queriendo hacer entender. Por eso, hermanos amados, que es importante que no nos apartemos de Dios, sino que nos ciñamos a Él cada día. Que nuestras fuerzas sean Dios, que nuestra inteligencia sea Dios, que nuestro camino sea Dios. No debemos apartarnos. No nos conviene. No nos conviene apartarnos de Dios. No. Mire, a veces el hombre es tan rebelde, y estoy hablando de los creyentes, que se nos olvida lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Separado de mí, nada podéis hacer. Escuche bien, separado de mí, nada podéis hacer. La autosuficiencia no es buena. No es buena, hermanos amados. La autosuficiencia es rebeldía, es un pecado nefasto que aniquila nuestra fe, nuestra convicción. Yo puedo, yo puedo. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Escuche bien, todo lo puedo en Cristo, no en mí. Porque nuestras fuerzas son limitadas, mas las fuerzas del Señor son ilimitadas. Por eso dice que los que esperan al Señor recibirán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. Por eso que el mundo hoy día, que es paralelo, ¿cierto?, al caminar de la iglesia, pero totalmente opuesto, no va a conseguir nada. La política, los argumentos humanos son como la torre de Babel. ¿Sí? El hombre se dispuso, ¿cierto?, el uno, ¿cierto?, un solo idioma. Quisieron llegar al cielo. ¿Dónde está la torre de Babel? Los gobiernos mundiales, los imperios. ¿Dónde están los imperios? Por eso que cuando Jesús le dijo, cuando quisieron apedrearlo, le dijeron, el Señor le dijo, pues bueno, mucha buena obra ha mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Pues buena obra no te apedreamos, por la blasfemia. ¿Qué blasfemia? Que tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, le dije, y no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dios soy, Salmo 82. Ahora si usted va al Salmo 82, y con esto concluyo, hermanos amados, por el tiempo más que nada, pero muy enriquecedor, hermanos amados, el Salmo 82 para que entendamos nuestra naturaleza. Yo les recomiendo un libro, pero un libro de la Biblia, para que nosotros podamos entender nuestra naturaleza. Mire lo que dice aquí la Escritura. Yo dije, vosotros sois dioses, Salmo 82, 6, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora escuche, pero como hombre moriréis.
y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Sea cristiano o no sea creyente, si el Señor no viene todavía, vamos a morir. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra fuerza? ¿Dónde tiene que estar nuestra sabiduría? ¿Dónde tiene que estar? ¿De dónde emana nuestra sabiduría? ¿De dónde emana nuestra inteligencia? No viene de los hombres, viene de Dios. No confíe en sí mismo. Dice, de la que duerme a tu lado no te confíes. Muchos hermanos dicen, es la esposa. No, esta es la que duerme a mi lado, esta carne. Esta, la que me hace fallar. La que todavía tiene los deseos de la carne. Combaten día a día. Esta no le gusta ir al culto, a esta no le gusta leer la Biblia, a esta carne no le gusta escuchar la palabra de Dios, porque se contrapone a sus deseos. Cuando Jesús invitó a los discípulos a orar, se apartó un tiro de piedra, el oro volvió, y ¿cómo lo encontró? Durmiendo. Y les dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto. Por eso que Pablo cuando habla, también Corintios, parece que vamos a llegar a eso, o en Romanos si no me equivoco, Corintios, lo que yo quiero hacer eso no hago. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ay, qué rico. La escritura, hermanos amados, maravillosa, de la palabra de nuestro Dios, que siempre, hermanos, nos está hablando, advirtiendo a nuestra vida para no errar el blanco. Saludos a todos los hermanos, a todos los santos. El día de mañana, si Dios así lo permite, seguiremos con esta carta a los Corintios, capítulo 1. Amén. Dios le bendiga. Hasta mañana. Y no se olvide de congregarse. No se olvide de orar. No se olvide, hermanos, de leer la escritura. Hasta mañana. Bendiciones.